Bueno, antes de iniciar, voy a pasarles el segundo parcial para que obviamente vayan haciéndolo, ¿ya? Entonces, voy a ir a la materia. ¿Ven mi pantalla, no, jóvenes? Sí, ingeniero. A ver, la materia, ¿cómo se llama? Uy, parece que... Aquí está. Ya les pasé el examen del segundo parcial, ¿no? Entonces, ahora le voy a pasar los planos, ¿sí? Ahí está, jóvenes, ya les pasé. Entonces, le pasé las preguntas del examen y el plano en el cual ustedes van a trabajar. Para que vean qué contiene el plano, le voy a mostrar. Fíjense, el plano está en un paquete que se llama Vectorworks para ver planos, ¿ya? Y fíjense, miren, aquí está la industria, es una industria de un depósito, ¿no? Aquí es donde llega la mercadería para sacar, y aquí está la parte administrativa, fíjense, ¿no? Está, dice baños, la administración, el ingreso, el gerente, ¿no es cierto? Y en la parte de atrás está el depósito propiamente dicho, ¿ya? Es así, a grosso modo. Entonces, yo me imagino que ustedes deben saber, han llevado dibujos, ¿no? Conocen lo que es AutoCAD o otro programa que es para ver planos. ¿Jóvenes, han visto? Sí, hemos visto AutoCAD básico. Pero... Ya, muy bien. Entonces, el plano, yo lo estoy enviando el plano y estoy enviando el examen. Le voy a mostrar el examen, que ya lo han visto ustedes seguramente, ¿no es cierto? Segundo parcial, aquí está bien. Este es el examen del segundo parcial. Bien. Este es el objetivo, dice, elaborar el diseño completo de una instalación eléctrica, de una oficina, industria, del que yo les envié del plano tienen que hacer, bien, ¿ya? Y cálculo luminotécnico, lo primero que tienen que hacer, ¿no? Elegir el tipo de luminaria, después elegir el nivel de iluminación, ¿no es cierto? Y en función de eso, calcular el número de luminarias necesarias para su proyecto, ¿no? Y esto ya es la instalación eléctrica que estamos haciendo, nosotros ya estamos nosotros, creo que por los puntos de iluminación, ¿no es cierto? ¿Ya? A ver, ¿qué duda tienen sobre esto? Todo esto tienen que responder en el plano y obviamente hacer como dice aquí en el examen. ¿Qué duda tienen a ver sobre la información que le estoy enviando, jóvenes? ¿Alguna duda que tengan, jóvenes? Ingeniero, sobre los planos. Ya le envié por eso, ya le envié al WhatsApp el plano. Le envié el examen en Word y el plano también. AutoCAD lo abre, ¿no? Es un formato DWG. A ver, voy a pasarlo en los dos formatos entonces. Ya voy a pasarlo en el formato de... está en Vectorworks, se llama el programa original, pero lo voy a convertir a DWG. Esperemos un minuto para el que maneja DWG. Enseguida va a tenerlo también en DWG. ¿No es posible que nos lo convierta a Visio? Porque Visio es más fácil manejar. No conozco, la verdad, Visio. No conozco y a ver, voy a intentar, no sé qué formato tendrá de la extensión. ¿De AutoCAD se puede pasar a Visio o no? Creo que sí. Creo que sí. O de Visio se puede pasar a AutoCAD, se puede abrir tranquilamente.
Ah, ya, ya. Yo le voy a pasar en AutoCAD y en Vectorworks, el que son los más usados, usted ya lo pasa o se busca un amigo, digamos, ¿no? Para que se lo pase al formato que usted quiera, ¿ya? Un forma, ingeniero, también lo puede pasar en en PDF. En PDF. Sí, sí, si no, para que lo reagamos los planos y en Visio o en el que manejemos. Ya. Aquí está, fíjense, y se lo voy a pasar en AutoCAD. Bueno, ingeniero, una consulta. Sí. ¿Esos planos hay que hacerlo, bueno, esas preguntas hay que hacerlo respecto al plano o hay que hacer un nuevo plano? No, tiene que hacer de acuerdo al plano. Usted tiene el plano y tiene que ir respondiendo lo que dice las preguntas, ¿ya? Así se Ya. hace un proyecto, ¿ya? Ah, ya, ok. Pensé que había que hacer otro plano. No, no, no. Lo digo ahora en AutoCAD. Quiero una consulta respecto al plano, vamos a sacar los datos técnicos. Solamente se va a hacer cálculo al momento de hacer el diseño, ¿correcto? O vamos a dibujar sobre el plano. Tienen que dibujar sobre el plano, ¿no? Por ejemplo, dice ubicar los puntos de iluminación y tienen que dibujar ahí en el plano, ¿no? No es solamente cálculo. ¿Ya? Ahora lo voy a convertir a PDF, ¿ya? Aquí está el... Sí, ¿qué otra pregunta tienen? Aquí entonces estoy pasando a PDF. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Nos lo va a pasar en AutoCAD igual, ¿no? Sí, sí, ahorita estoy convirtiendo, ya convertí en AutoCAD, ahorita se lo voy a cargar los dos juntos, ¿ya? Aquí está ya. Ahora ya voy a empezar a cargar ya. Ahí está, estoy pasándolo en AutoCAD y enseguida le voy a pasar en PDF. Ingeniero, en el plano solo vamos a posicionar las iluminarias y abajo dar un detalle técnico, ¿no? No, o sea, eso es una pregunta nomás profesional luminaria. Tiene que responder todas las preguntas que dice en el examen en Word, ¿no? A ver, miren, ve mi pantalla, ¿no es cierto? Hola, jóvenes. Sí, 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 se ve. Mire, vamos a leer un poquito el examen. Dice, segundo parcial de electrotecnia 2, dice, ¿no?
elaborar el diseño completo de una instalación eléctrica, ¿ya? Que contenga como mínimo, dice, fíjense, cálculo y diseño de los planos, cálculo luminotécnico, dice, ¿no? 1, elegir el tipo de luminaria. Usted tiene que elegir, por decir, para la parte de depósitos de la industria, qué luminaria, para la oficina, qué luminaria, para el baño, qué luminaria, para el dormitorio, qué luminaria. Y eso lo tiene que colocar en el plano, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Número 2, elegir de las normas NB7777 cuánto de iluminación requiere, ¿no es cierto?, la oficina, cuánto requiere el depósito y así sucesivamente, ¿no? Número 3, calcular la altura óptima donde tienen que ubicarse las luminarias. Si es un galpón, tiene que decir va a estar a 9 metros el piso, 8 metros, 7 pesos, no sé, ¿me explico o no? Eso viene del detalle, ¿no? Claro, y dice calcular el número de luminarias necesarias, o sea, por decir, en la nave industrial, cuántas luminarias necesita, de qué tipo. Tiene que hacer el cálculo luminotécnico, ¿no? Utilizando el software, como se dice, de iluminación, ¿no? Distribuir las luminarias que ha calculado en el plano, ¿no? Por decir, en el depósito, en las oficinas, tanto. Eso es en cuanto a cálculo luminotécnico. Después dice ubicar el tablero de medición, ¿no? Tiene que decir dónde va a estar ubicado el tablero de medición, digamos, en su industria, por decir, ¿no? Número 2, ubicar el tablero de distribución. Tiene que ubicar en el plano, ¿no es cierto?, dónde va a estar el tablero de distribución. Dice, además aquí dice, fíjense, por ejemplo, si es una vivienda, cada vivienda tiene que tener un tablero en cada planta. Y si es una industria, se coloca tableros en cada sección. ¿Qué quiere decir tablero eléctrico cada sección? Uno para la oficina, otro para la nave industrial, otro, no sé, ¿no?, para la parte de producción, si tiene, eso se refiere. Número 3, calcular los puntos de iluminación necesarios por cada ambiente. Eso ya está en la de arriba, entonces simplemente aquí repiten. Pero además dice aquí, indicando el elemento de control, o sea, cómo van a encender esas luces, ¿me explico? ¿No? Y aquí estamos nosotros, ¿no? Aquí nos quedamos ayer, ¿no es cierto? Después viene calcular la cantidad de puntos de toma corriente de uso general que requiere, y esto lo vamos a seguir haciendo. No sé si tienen claro ya lo que tienen que hacer, jóvenes. Hola, hola. Sí, ingeniero, sí, se entiende. El tema era el detalle, ¿va a estar en el plano o solamente en el informe? En el plano solamente colocamos las luces. Todo eso. Un plano es el resultado de una serie de cálculos detallados, y obviamente en el plano tiene que estar, ¿no? O los cálculos que ustedes hagan aparte tienen que reflejarlo en el plano, de tal forma de que el plano es producto de una serie de cálculos y aplicación de criterios, ¿ya? Sí, correcto. Es que generalmente los planos en el layout abajo hay una descripción de materiales, ¿no? Así es. Y todo eso. Yo quería, eso le consultaba si va a estar en el plano o en el informe, ¿no? En el plano tiene que ir, obviamente, lo principal, ¿no? O sea, Okay. Aparte de las luces, ya hay que calcular cables, ductos y esas cosas, ¿no? No sé si quedó claro. Sí, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Disculpe, ingeniero, ¿en el plano se va a hacer la distribución eléctrica? Sí, ¿Las sí, conexiones, eso? así es. Entonces tendríamos que hacer otro plano porque si lo mezclamos ahí va a ser un chipaderío, porque en los planos siempre para infraestructura se hace otro plano, para instalación eléctrica otro plano, para instalación de desagües otro plano. Es así, aquí en el plano tiene que hacer la instalación eléctrica, ¿no? Mire, aquí Pero está el ingeniero, plano. podemos crear otra capa para instalación eléctrica, ya usted lo filtra, ¿no? En AutoCAD. Claro, no pido instalación sanitaria, ¿no? Instalación eléctrica van a hacer. Entonces, obviamente este es el plano, miren, tienen que borrar esto, no tienen que borrar esto, 240. ¿Saben qué son estos, no? 505. ¿Qué indica eso? A ver. Medida. Eso tienen que borrar porque es el arquitecto, este es un plano arquitectónico y él interesa medidas, a nosotros no nos interesa, ¿no? Entonces tienen que borrar esas medidas y hacerlo un plano eléctrico. ¿Qué otra consulta tienen, jóvenes?
¿Alguna otra consulta, jóvenes? Ingeniero, una pregunta, no entendí muy bien. Esto para hacer es el segundo parcial prácticamente. Sí. Al presentar. Ah, ya. ¿Otra pregunta? Ingeniero, no me queda claro para cuándo sería la presentación de esto. Ah, ya, la fecha. Ahorita vamos a fijar fecha de presentación, la primera presentación, ¿ya? ¿Les parece? Ayer ya fijamos, ingeniero, creo que se quedó en martes. Ah, bueno, ya, pero vamos a hablar de eso al finalizar la clase, ¿ya? ¿Qué otra duda tienen, jóvenes? Ingeniero, era un tema sobre los grupos, ingeniero. Ayer no pudimos completar el grupo. La consulta era si es que se puede abrir un grupo más ahí en el sistema para poder registrarnos. Pero hicimos para la cantidad que están inscritos, ¿faltó grupo o cómo? Lo que pasa es que muchos compañeros se inscribieron y se inscribieron en grupos donde no estaban. Entonces hay grupos incompletos. Y los que ya habíamos formado grupo, no podemos completarlo. O sea, ya hemos distribuido el trabajo y ya hemos desarrollado un trabajo. O sea, entonces no queremos iniciar de cero con otro grupo. Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Ven, aquí estoy abriendo yo y aquí está ya, ¿no? Vamos a ver. El grupo, todos tienen que saber, el grupo 1 está, ven, ¿no? Mi pantalla, el grupo 1 está casi completo, el grupo 2 tiene Ingeniero, 6. Sí, en el grupo 1 lo puede eliminar a Torres, Guarachi y José David. Es que él no es de nuestro grupo. el grupo 1, a ver, Torres, voy a hablar con él primero, ¿no? Tal vez ustedes no son del grupo. Ay, espérese un minuto ya. No, pues es que todo el grupo, o sea, tenemos un grupo de WhatsApp y él no está en ese grupo, digamos. Ahí en vez de él tiene que ir en Esperen que el ingeniero hable. A ver, ¿está José David Torres? José Torres está. ¿Lo conocen a él? Ingeniero, una consulta. Para evitar este tipo de inconvenientes, ¿no sería mejor que nosotros le enviemos nuestros grupos a usted? Porque hay compañeros que pueden estar, no pueden estar, entonces nos complican la situación, ¿no? A ver, voy a hablar con Torres. José David Torres está aquí presente, si no está. A ver, cuénteme, a ver, David, José, me dicen Flor, me dice Nair, me dice Carla y me dice Diana que usted no es del grupo 1. ¿Es verdad eso o no? Mi grupo, no sé, creo que no entraron ayer a la clase, yo le avisé a todos, pero me dijeron todos al grupo 1, inscribamos, ¿no? Y yo me inscribí en el 1 ya. Ya, entonces usted es del grupo 1, ¿no? No, no es del grupo 1. A ver, ¿cómo es Torres? Lo que pasa es que mi grupo no se decidieron, no se pudieron. Pero usted quiere trabajar con Nair, ¿ah? No soy ese grupo. ¿No quiere trabajar con Diana, con Alfredo, con Johnny? No, la verdad no soy ese grupo. Ya, ahorita le voy a poner aquí, mire, ¿cuál es su grupo entonces para que le ponga? Lo voy a poner aquí, mire, aquí hay poquitos, aquí hay uno, dice, Daniela, quiere trabajar con Daniela Alvarado, Gilmar González y Alberto Cosío. Sí, está bien. Ya, entonces, aquí, voy a ir aquí. Es el grupo 6. Ya está el grupo 1 solucionado. ¿Qué otra duda tienen? Jóvenes. Nosotros, ingeniero, somos 5 personas y queremos inscribir como grupo, pero no hay espacio, no queremos distribuirnos. Ya. A ver, vamos a ver aquí si hay un espacio. Mira, chicas, que son hartos. Solo hay uno de 7.
Ya voy a habilitar un grupo, ¿Puede ¿ya? 7 integrantes, ingeniero? Sí, Ah, ya en mi grupo hay 6, si quiere puede colocar a uno ahí, bueno. ¿quiere entrar Guarachi al grupo de su compañera? O no sé quién me habló. No, yo estoy con el compañero Aliaga. Es que creo que también está buscando grupo. Creo que él quiere que abra un grupo Maya. Yo estoy con él. Pero ayer Aliaga, no sé. pero ¿está aquí en algún grupo metido o no tiene No, grupo? ingeniero. No estoy metido. Ya, ahorita espera un minuto, ¿ya? A ver, ¿cómo es esto? A ver. Ya, ahorita, ya. Aquí está, a ver, el grupo 21. ¿Cuántos son? Bueno, 6 lo voy a poner en... Ya, entonces ese grupo quedaría para nosotros, para que nos registremos, ingeniero. Ya, pues, tienen que registrarse al mismo tiempo porque ese es el problema. Si usted es como los cupos, ¿no? Como los cupos para inscribirse, ya, ¿no? Si usted me dice, habilíteme cupos, pero ¿qué pasa si usted no se inscribe, por decir, hoy día o mañana? ¿Qué va a pasar? ¿Sabe qué pasa o no? Con esos cupos, joven. Claro. Hola, hola. ¿Ah? ¿Qué pasa con esos cupos cuando alguien quiere cupos, le dan cupos y se quiere inscribir así mañana? A ver, ¿qué sucede, Claro, se joven? acaba, ingeniero, pero Cuidado que le ahorita pase no lo estamos mismo, ¿no? inscribiendo materia. ¿Ah? Claro, se acaba, ingeniero. Habilítelo y enseguida mi grupo se va a inscribir. Ya está habilitado porque estamos esperando que entre. Ah, perfecto, gracias, a disculpar. A ver, ¿qué otra duda más tienen los grupos jóvenes? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Hola, hola. No, ingeniero, ni una. Bueno, está claro entonces ya, ¿no? El segundo parcial cómo es, entonces vamos a seguir avanzando y en base a eso, obviamente, vamos a fijar la fecha de los exámenes. ¿Bien? Ingeniero, una consulta más, ingeniero, si no es mucha molestia, ¿nos A puede ver. dar algún modelo de sus planos eléctricos para guiarnos? ¿Cómo? ¿Algún modelo de los planos eléctricos para guiarnos, ingeniero? Que primero es que voy a realizar un plano eléctrico en AutoCAD. Ya, yo le voy a dejar un modelo. Le voy a convertirlo más tarde en PDF y van a tener un modelo para que vean cómo se hace, ¿les parece? O sea, cómo es un plano eléctrico terminado, digamos. ¿Ya? Perfecto, ingeniero. Ya, más tarde le voy a dejar yo, entonces, ¿ya? ¿Qué otra pregunta tienen, jóvenes? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Todo claro, Inge. Listo, entonces sigamos con el avance, porque si no, no acabamos este verano. ¿Bien? Ayer hicimos lo que se llama los puntos de iluminación, ¿no es cierto? Ahí estábamos, ¿no? Los puntos de iluminación. Sí. Aquí quedamos, ¿no? O sea, los puntos de iluminación vimos cómo se hace el cálculo. En oficinas o ambientes grandes se hace el cálculo luminotécnico, ¿no? Pero en un baño, por ejemplo, no van a hacer un cálculo luminotécnico, ¿no? Simplemente se coloca de acuerdo al área, ¿no es cierto? ¿Ya? Aquí quedamos, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes, o no? Aquí quedamos ayer. ¿Alguna consulta, duda? ¿Jóvenes? Hola, hola. ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? No, ingeniero, No. No. Está claro, Inge. Ya, vamos. Claro. ¿Ya? Entonces, sigamos avanzando. Ahora vamos a ver cómo se hace la conexión de los puntos de iluminación. ¿Ya? Cómo se los conecta, fíjense. ¿Ya? Y para ello, obviamente, tenemos que usar una simbología, lo que pidió su compañero, ¿no es cierto? ¿Cuál es la simbología que se utiliza, ¿no es cierto?, en
instalaciones eléctricas para los circuitos de iluminación, fíjense. Una línea roja, por si acaso, representa eso, un ducto. Ya, cuando vean una línea roja significa un ducto. Ahora, si tienen una línea así negra o de otro color, como se ve aquí, estos representan los conductores eléctricos. Por ejemplo, si tengo un conductor así como se ve aquí, representa la fase. Si tengo así una línea de esta forma, significa el neutro. Si tengo una T, ¿qué significa? Tierra. Y si tengo una media línea, significa el retorno. Eso es, ¿no es cierto?, la simbología de los cables eléctricos que van a ir dentro de un ducto de instalación eléctrica. ¿Ya? En este caso, por este ducto, me está indicando que está recorriendo 4 conductores eléctricos. Ya, eso me indica esto de aquí. Entonces, ¿cuál es el código de colores de los conductores para las instalaciones eléctricas? Este es el código, es simple, miren. El cable de tierra siempre tiene que ser de color verde, amarillo. Entonces, cuando ustedes van a una industria, una vivienda, lo que sea, ven un cable verde, amarillo, ese cable, ¿para qué va a ser? ¿Para qué me indica? ¿Qué es? ¿Cable de qué, jóvenes? Hola, hola. Tierra. De tierra. De tierra. Y si veo un cable rojo, ¿qué me indica que es ese cable? De fase. De fase, ¿no? Entonces no lo tengo que tocar ese cable, ¿no? Porque se está llevando corriente eléctrica. Si veo negro o celeste, perdón, eso quiere decir que es neutro, ¿no? Y el negro es de retorno. Entonces, así es como se debe utilizar, ¿no es cierto?, el código de colores para las instalaciones eléctricas, ¿no? Y no comprar, ¿no es cierto?, cable de un solo color, que es más fácil, más barato, obviamente, pero no voy a saber después cuál es cuál. No sé si han visto ustedes los cables de instalación eléctrica de sus viviendas, si cumplen con estos colores, o han visto así que son de diferentes colores, o son todos de color negro, o todos de color celeste, o todos de color blanco. ¿Cómo es, jóvenes, las instalaciones que han logrado En mi casa apreciar? ya lo chiparon los colores. Ya. Sí, ya, Nair, entonces, ¿ya lo chiparon o es que así ya lo instalaron, como se dice? Usted hizo construir y dijo, bueno, voy a comprar 500 metros de cable de color negro, ¿cómo se hagan la instalación? ¿Cómo es en su caso, Nair? Estaban bien los colores, pero volvieron a hacer instalación porque hubo un cortocircuito y Ya. parece que ahí pusieron mal ya los colores de los cables. Ah, sucede, ¿no? Sucede eso. Entonces, siempre hay que tratar de mantener los colores, ¿no? Porque cada color tiene un significado, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya. Por ejemplo, cuando ustedes desarman, alguna vez han desarmado un CPU de una computadora, CPU es, ¿no es cierto?, ahí donde está internamente los componentes de la computadora, hay cables así con colores, ¿no? O sea, tienen su código, su representación cada color. Bueno, sigamos entonces. ¿Alguna pregunta sobre ductos y conductores y su representación para la instalación eléctrica, jóvenes? Inge, yo tengo una duda. Sí. Esa normalización de colores es para instalaciones monofásicas, ¿cierto? Sí, sí. Que es la mayoría de una instalación, ¿no? Sí, sí, porque pasa que en tableros trifásicos ya se utilizan los colores rojo, blanco y negro como fase, ¿verdad? Las tres fases, siempre cuando es trifásico se utiliza rojo, blanco y celeste, ¿ya? ¿Qué pasa? Que las instalaciones trifásicas, digamos, por ejemplo, si usted tiene un medidor trifásico, por lo tanto, ¿no es cierto?, tiene que llevar un alimentador trifásico de su tablero, pero es uno solo, digamos, un solo trifásico. De ahí de su tablero ya parten circuitos monofásicos, ¿no? Al aire, las luces, ¿no? Entonces, esto es evidentemente para circuitos monofásicos porque es la mayoría, ¿no?, en una instalación eléctrica, ¿no? Ya, está claro, gracias. Ya. Sigamos entonces, fíjense en cómo se representa un ducto. Si está por techo o losa, es una línea así continua. Y si el ducto va por pared, es así segmentado. Ahora, si va por piso, es así. Entonces, dependiendo del tipo de línea, yo en el plano puedo ver si el ducto está yendo por piso, por techo o por piso, perdón, por pared. ¿Ya? ¿Preguntas?
Pues sigamos entonces. Ahora vamos a ver ya en función de esto cómo se controla, cómo funciona, digamos, un punto de luz controlado por un interruptor simple. Vean aquí la conexión, cómo es de un punto de luz conectado por un interruptor simple. Miren aquí, ven aquí, esto que está aquí arriba representa el ducto. ¿Y qué hay dentro del ducto? Dentro del ducto, ¿qué está circulando? Los conductores, muy bien, los conductores, ¿no es cierto? Y aquí tenemos diferentes colores, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya. Además de eso, esto de aquí, miren, todo esto donde está el rectángulo, ¿qué me representa según el dibujo de aquí? Representa la caja en el techo, ¿no es cierto? Porque el ducto llega a la caja del techo, ¿no? Y aquí está el ducto que va a llegar aquí a la caja del techo. Esto es un interruptor, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo funciona un punto de luz controlado por un interruptor? Fíjense, ya aquí dentro de este tubo, ¿cuántos cables tengo? 3 cables, ingeniero. 3 cables, la fase, el neutro y ¿qué más? Tierra. Y tierra. Eso es el circuito, miren, está pasando por el ducto, viene una caja y continúa, ¿no? Porque tiene que ir a otros focos. Entonces aquí de la caja, fíjense, de la caja del techo se deriva a la luminaria. ¿Qué deriva a la luminaria? Veo aquí. El cable de color azul. ¿Qué es el cable de color azul? ¿Qué era? ¿Se recuerdan o no? Neutro. Neutro. El neutro. Ahora, ¿qué pasaría si el cable de color rojo lo conecto directo al foco? No se va a poder cortar. Va a estar encendido todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace ¿no es cierto?, con el cable de la fase? Fíjense, ¿qué es lo que hago con el cable de la fase? Ven aquí qué estoy haciendo con cable de la fase, ¿dónde lo traigo? ¿Dónde lo tengo que traer? Se pone al interruptor en el número 1. Lo bajo al interruptor S1. El interruptor es para que pueda pasar corriente o pueda cortar la corriente, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya llega el interruptor y cuando presiono el botón del interruptor va a pasar corriente, ¿no es cierto? ¿Y hasta dónde va a llegar la corriente? Hasta el foco. Hasta el foco. Entonces, él es lo que permite que se encienda, se apague el foco. Así es como se hace la conexión de este punto de luz, que es lo más sencillo, ¿no es cierto? Si era una pregunta. Entonces, fíjense, en función de eso, ¿cómo funciona? Al cerrar el interruptor, ¿no es cierto? Se va a encender la luminaria L1 y al abrir, obviamente, se va a apagar, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se representa? Pero esto en un plano, fíjense. En un plano, miren, aquí tengo, mediante símbolos, ¿no es cierto? Aquí está la simbología L1. La línea rojo, ¿qué vendrá a ser? La fase. Eso, es la fase, ¿no es cierto? No, la línea de color rojo no es la fase. Aquí esto ya es una representación. Es la interconexión. ¿Qué representa la línea de color rojo, jóvenes? La interconexión entre el punto de comando y el foco. No. ¿Qué representa, jóvenes, la línea de color roja? Conductor. No. El ducto. ¿Qué representa? Eso, el ducto, el tubo, la cañería. Eso representa la línea de color rojo. Mire, la tubería viene a la luminaria y continúa como se ve aquí en el esquema real. Estas líneas de color azul, ¿qué me representan? Son los conductores. Eso, la cantidad de cables que está pasando. El primerito es neutro. Fíjense en lo que está aquí donde yo estoy marcando, ¿no? Fíjense aquí donde yo estoy marcando por este tubo, mira que va neutro, fase y tierra. Y por este ducto, miren ese que baja del techo de donde está la luminaria, baja este tubo. ¿Cuántos cables vienen por este tubo, jóvenes? Dos. Ya, fase y neutro. No es neutro. Retorno. Fase y retorno, fíjense. El negro es retorno, ¿ya? De la luminaria 1 continúa, fíjense, en el ducto y van 3 cables, neutro, fase y tierra, ¿no? ¿Jóvenes? Entonces, esto es la conexión real y aquí está así es como se hace en un plano, ¿no? Y así es como van a hacerlo ustedes. ¿Preguntas, jóvenes?
Ese círculo es la representación de la caja, ¿correcto, ingeniero? ¿Cuál? ¿Cómo? El círculo es la representación de la caja, ¿no? El círculo es la luminaria, ahorita voy a dibujarlo. ¿Este círculo se refiere a eso? Correcto. Es la luminaria y la caja, Ese ¿no? Se supone que debajo de la luminaria está la caja. Ya. ¿Qué otra duda tienen, jóvenes? Aquello es una instalación en techo, ¿cierto, ingeniero? ¿Ah? Aquello es una instalación en techo, ¿no? Sí, en el techo, exactamente. ¿Qué otra duda tienen, jóvenes? ¿Está claro, jóvenes? Sí. Ya, sigamos ahora entonces. ¿No? Miren, ese es lo más sencillo, ¿no? Ahora, fíjense, dice 2 o más puntos de luz controlados por un interruptor simple. Miren, aquí lo mismo, fíjense, miren, aquí tengo 2 luminarias y esas 2 luminarias yo lo quiero controlar del interruptor S1, ¿no? Entonces, ¿qué hago, fíjense, para hacer ese tipo de conexión, para controlar de S1? Fíjense, el neutro lo bajo a la luminaria, el neutro baja a la luminaria y es la fase, ¿no? La que obviamente es diferente, ¿sí o no? No, si yo analizo aquí la fase, miren la fase, ¿viene a dónde tiene que venir? ¿A dónde viene la fase? Al interruptor. ¿Y del interruptor qué hace? Miren, del interruptor ¿qué hace después? ¿Va a dónde va? ¿A dónde va? Al foco. A la luminaria 1, continúa, ¿y a dónde va? Y la luminaria 2. Y si hay más luminarias que quieren que se encienda con este interruptor, yo puedo hacer más si gustan, ¿no? Más, ¿no? Entonces, así es como se hace la conexión de un interruptor controlado por, un interruptor que controla 2 luminarias. Entonces, al cerrar el interruptor S1, se enciende 2 y al abrir se va a apagar. Ahora, ¿cómo represento en el plano? Fíjense, así sería la representación en el plano, ¿no es cierto? De la luminaria L1 a la izquierda, si yo veo aquí el dibujo, son 3 cables que hay. Neutro, fase y tierra. Entre la luminaria L1 y L2, ¿cuántos cables están pasando? Fíjense, entre L1 y L2. 4. Y aquí están los 4, ¿no? Están los 4. De la luminaria L1 al interruptor, 2 cables. Y eso es la forma de hacer, ¿no es cierto?, la instalación eléctrica en un plano. ¿Una pregunta, jóvenes? Hola. Inge, eso es importante para la hora de que nos dé el proyecto, la cantidad de cable que pasa entre punto y punto de foco, ¿no? Exactamente, eso es lo que tienen que hacer en su proyecto, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Cómo, perdón? Toda esa instalación es en paralelo, ¿no? Todas las instalaciones eléctricas son conexiones paralelas, ¿no? En paralelo, sí, no en serie, ¿no? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Todo claro, ingeniero. Bueno, sigamos. Después tenemos un conmutador, jóvenes, ¿o no? Sí. Aquel instrumento con que se puede apagar el foco de a distintos lugares o posiciones. De 2 lugares, ¿no? Aquí está, miren. Yo entro por la puerta, enciendo la luz, ¿no es cierto? Enciendo la luz, estoy aquí en mi cama y no necesito no ir a la puerta, ¿no? De aquí apago la luz sin ir a la puerta. O enciendo también. Ese es un conmutador, por si acaso, jóvenes. ¿Ya? ¿Cómo se conecta? Lo mismo, el neutro a la luminaria, ¿no es cierto? El neutro a la luminaria y la fase siempre se conecta. ¿Dónde se conecta la fase? Fíjense, al conmutador. Del conmutador salen 2 cables, miren, 2 cables, y eso van al otro conmutador, miren. Y de este conmutador ya recién va al foco, ¿no? Entonces, así es como funciona.
Y así es como se representa en el plano. ¿Alguna pregunta sobre el conmutador, jóvenes? ¿Alguien tiene dudas sobre el conmutador, jóvenes, o no? Está claro. ¿Ah? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Inge, una pregunta. Sí. Todo esto, la ubicación de los puntos, de los interruptores, de los conmutadores, ¿va a ser a criterio nuestro? Sí, claro, obviamente, dice la pregunta, por eso no tienen que leer el examen, ¿no? Fíjese aquí, a ver, estamos haciendo punto por punto, a ver, lee a ver la pregunta 3, ¿qué dice? A ver, completa, ¿puede leernos? A ver, ¿qué dice? Calcular la cantidad de puntos de iluminación necesaria para cada ambiente. Ya, ahí nomás. No sé si vino a la clase de ayer usted. Hola. Ayer se me entró corta al aula virtual. ¿Ah? No, ayer no pude entrar ayer. Ayer hicimos eso, por si acaso. O sea, en un baño, ¿cuántos puntos tiene que ver? En una cocina, tanto, en un pasillo, tanto, en una galería, tantos puntos. Hicimos ese cálculo ayer. ¿Y ahí qué más dice después ahora? Continúe. Bien. Además, indicar en el plano la ubicación del elemento del control. Y eso es lo que hicimos ayer, mire, ahí le voy a mostrar, si no vino ayer, se la perdió, ya, voy a retroceder otra vez aquí un ratito, y voy a volver otra vez ya, ¿no? Aquí está, mira, aquí hicimos los cálculos de cada ambiente, y por ejemplo, a ver, usted que más o menos sabe, este dormitorio, a ver, usted dígame, ¿dónde está su punto de luz y cómo se va a encender y apagar? A ver, explíqueme. Hola, José. Sí, de ese dormitorio el punto de luz está en el centro. Ya. Saco el centro. Ya. Y el interruptor tiene que estar lo más cercano a la puerta. Ya, muy bien. Entonces, ve, o sea, eso hicimos ayer. Este dormitorio, por ejemplo, a ver, que estoy marcando, ¿dónde está su punto de luz y cómo se va a encender? A ver, dígame. Ese punto está en el centro también del cuarto, pero ¿Ya? Tiene dos conmutadores, uno en la ¿Ya? cama y otro al ingreso de la puerta. Eso hicimos ayer, ¿no? Y le expliqué dónde deben colocar el interruptor. Usted ya lo dijo, ¿no? Dónde colocar el interruptor. No van a colocar el interruptor, por ejemplo. Si no han leído, tal vez el interruptor alguien lo coloque aquí, por decir, ¿no? Aquí. Y está mal, no quiere decir que no ha leído nada. ¿Ya? ¿Me explico? Sí. ¿No? Sí. Entonces, eso lo vimos el día de ayer. No sé si tiene una duda ahora. Va a tener que repasar ahora de la diapositiva lo que vimos ayer. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta más tienen, jóvenes? Hola. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Bueno, vamos a volver a lo que estamos hoy día. O sea, ayer hicimos eso. Ahora lo que estamos haciendo es ya cómo conectarlo, ¿no es cierto?, el interruptor a la luminaria, ¿no? Dependiendo del caso. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, o lo que hicimos hace un rato, y nos quedamos en el conmutador. ¿Alguna pregunta sobre el conmutador, jóvenes? ¿Alguien tiene dudas sobre el conmutador? ¿Jóvenes? Hola. Jóvenes. ¿Alguna pregunta sobre el conmutador? Todo claro, ingeniero. ¿Qué otra duda tienen, jóvenes? Todo claro, ingeniero. Bueno, Ingeniero, entonces aquí sí. Igual nos va a mostrar cuando se hace enchufe. Pero claro, por supuesto que sí. Estamos atrasados, por eso ¿puedo seguir más adelante o no, jóvenes? Hola. Continúe. Sí, ingeniero, siga. Ya, aquí hay más ejemplos, por si acaso, ¿no? Hay más ejemplos de diferentes casos, ¿no? Aquí, por ejemplo, a modo de nombrar nomás, a ver, ¿quién me puede explicar esto? ¿Cómo es? A ver, ¿qué es? ¿Qué elemento es este que está aquí? A ver, ¿qué elemento será? Un interruptor de triple. Un interruptor triple. Ya, un interruptor triple es así, mire, voy a dibujar aquí y es así, ¿no es cierto? Así, un interruptor triple. ¿Cuántos botoncitos tiene? 3. Tres, ¿no es cierto? 3, ahí está, miren, 3 está, ¿no es cierto? 3, ya, es así un interruptor triple.
¿Qué me dice la letra? Mira, ahí dice ABC, por ejemplo, la luminaria A lo voy a encender con este de arriba, por decir, me explico, ¿no? Presiono esto y va a encender la luminaria A. Este va a ser para la luminaria B, por decir, ¿no es cierto? ¿Sí? Y este para la luminaria C, eso es básico, eso es de electrotecnia 1 y de otro, digamos, ¿no? O sea, que seguramente vieron, digamos, ¿no? Entonces, eso me indica estas letritas por si acaso, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna duda, jóvenes? Continuamos. Bueno, entonces fíjense ya su plano, como ya vimos eso, ¿no es cierto? Aquí ya tenemos el plano de instalación eléctrica completo ya, plano de iluminación completo ya, ¿no? Así tendrían que presentarlo yo a ustedes ya el día de martes, ¿no? Ojalá no pidan plazo de postergación, ¿no? Entonces, fíjense, miren, entonces aquí, en este dormitorio, por ejemplo, fíjense, aquí hay 3 cables retorno, fase neutro retorno, ¿no es cierto? Y así tienen que ir haciendo, ya es completo, este plano de instalación eléctrica, ¿no? ¿Ya? Y así tendría que tener ustedes ya en de su proyecto, ¿no, jóvenes? ¿Preguntas? Ingeniero, una preguntita, ¿el plano lo hacemos imprimir con las medidas estándar o lo hacemos solamente en AutoCAD y lo exportamos y eso se lo enviamos? Depende de usted o no, o sea, si fuera presencial el examen tienen que llevármelo en papel, ¿no? Pero si es virtual, es así, por decir así, imagínense yo soy alumno, miren, y le voy a decir a ustedes, mire profesor, este es mi plano, miren, y lo que me dijo usted, no, esta luminaria se enciende de aquí, este es un ducto, dentro hay 2 cables, fase neutro, aquí va fase retorno, esto de la sala, mire, tengo 1, 2, 3, 4 luminarias en la sala, se enciende así, me explico, ¿no? Así tendrían que explicarlo, como estoy explicando yo, y para eso obviamente tienen que hacer en su plano, no sé si a mano o AutoCAD, lo que sea, pero tienen que mostrarme aquí en la pantalla, ya, ¿no? Tiene que ser claro, legible, así como se ve aquí, ¿no? No así, con líneas delgaditas o gruesas, así que, no sea, es un plano que están presentando y tiene que ser legible. ¿Qué otra pregunta tienen, jóvenes? Inge, en la presentación del proyecto, o bueno, en la presentación del plano, ¿todos los integrantes del grupo van a responder, a defender, o solo uno será el escogido? Yo le voy a preguntar, ¿no? Yo le voy a preguntar, a ver, explíqueme cómo funciona de aquí, ese foco monitor. Explíqueme a ver usted, es una pregunta muy sencilla esa, ¿no? Pero obviamente así le voy a preguntar a cada uno, ¿no? Ah, ya, ok, gracias. ¿Qué otra duda tienen, jóvenes? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Bueno, con eso estamos concluyendo entonces la parte de iluminación, ¿ya? Y Mira, una consulta de su plano anterior. ¿Dónde está el cable matriz en su plano? A ver, fíjese aquí en este plano, miren, estos son para las luces, se llama circuito de las luces, miren, ¿ya? ¿Y cómo se hace la alimentación de las luces? Miren, aquí parte, miren, el tablero parte, a ver, estoy marcando de otro color, lo voy a hacer, de verde lo voy a hacer, ¿ya? Parte del tablero aquí llega a esta luminaria, de aquí se deriva aquí, esto va hasta aquí, de aquí viene hacia aquí a la sala, ¿no es cierto? Distribuye a toda la sala, fíjese, de aquí de la acá viene aquí al distribuye así, y aquí recorre de esa forma, ¿ya? No sé si tiene alguna pregunta. Eso que está de verde sería, ¿no es cierto? Todo el circuito y todo eso parte del tablero que dice TD9, no sé si ven. Ingeniero, la pilastra no se dibuja ahí para que conecta al tablero de control. Sí, pero vayamos por partes, a ver, la anterior pregunta, a ver, ¿cuál era la pregunta la anterior? Uy, me olvidé. El cable matriz, ¿de dónde parte? Para el ya, yo no sé qué será matriz, pero bueno, lo voy a responder yo. Matriz, yo sé que es algo que las mujeres o damas tienen, y sé eso, ¿no? Esto aquí nosotros ya se llama circuito, se llama, o alimento, por eso. Ayer, no vino a la clase de ayer, parece, ¿no? Tal vez se refiere a la mitad. Inge, seguramente él se está confundiendo con la cometida principal. Sí, la que viene instalada de la pilastra hacia el tablero. Ya, primero, ya, ahorita voy a la pilastra, a ver.
El que dijo matriz, entonces, en instalaciones eléctricas no se dice matriz, se dice circuito, alimentador, subalimentador, digamos. No sé de dónde sacan matriz, digamos, ¿no? Claro, es que aquí en la albañilería se le llama así, digamos. Ya, pero bueno, ya. No se llama así, se llama, digamos, alimentador, subalimentador. Digamos. Y ahora, ¿dónde está la pilastra? ¿Quién era José Edwin, no? A ver, dígame, José Edwin, ¿qué pregunta tiene? No, Inge, yo solamente veo ahí la ubicación del tablero principal que está dentro de la casa, que es el TD. ¿Ya? El tablero de distribución, pero el tablero, el TP, que podría ser la pilastra, tiene que estar afuera de la casa. Así es así. Este tablero no es un medidor, es un tablero eléctrico de distribución, digamos, ¿no? Es un tablero. ¿Usted vino a la clase de ayer? ¿Yo, Inge? Sí. No, pero me doy cuenta, Inge, que ahí está el tablero de distribución dentro de la casa y el TP tiene que estar afuera. Muy bien está su observación, pero como no vino a la clase de ayer, por si acaso hay que leer y calcular hasta dónde se debe ubicar ese tablerito que está aquí, que se llama tablero de distribución, esto de aquí, ¿ya? Y los que vinieron a la clase de ayer saben dónde ubicarnos, ¿cierto? Jóvenes, ¿se acuerdan dónde se ubica o no? Sí, en lugar puede hacer. O puedo ubicarlo aquí, a ver, o puedo ubicar aquí donde estoy dibujando, a ver. ¿Ah? ¿Puedo ubicar ahí o no? No. No. O sea, tiene que leer, el que me preguntó el tablero del matriz, tiene que leer usted para ubicar ese tablero, que no es nomás ubicar así donde sea, ¿no es cierto? Y eso lo vimos ayer. Ahora, sobre el medidor, digamos, ¿no? Ya lo vimos ayer el medidor, digamos, ¿no? Y estamos haciendo por partes, no sé si me debo entender más o menos. Obviamente tiene que tener un medidor, pero eso lo vimos ayer y ya, por ejemplo, cuando es así una conexión directa de CRE en baja tensión, ¿dónde se ubica el medidor? ¿Dónde tiene que ubicarse, jóvenes? Hola, jóvenes, ¿dónde se ubica el tablero de medición? En su casa, vean dónde está ubicado, ¿no? ¿Dónde? Siempre está en una esquina de la casa, Inge. Ya, muy bien. Eso lo vimos ayer, por eso. Es que ahora no estamos viendo el tablero de medición y por eso no está en este dibujo. No sé si respondí a las dudas que tenían sus otros compañeros. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Hola. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Sobre la instalación de tablero de distribución, ¿cuál sería la forma correcta de llevar la corriente de la electricidad hacia el tablero de distribución? ¿Por pared o es por debajo de la tierra? A ver, ¿cómo hicimos ayer, jóvenes? ¿Se acuerdan? A ver, respóndanle a su compañero. Aéreo, Inge. Dice, ¿cuál es la mejor forma de llevar energía al tablero de distribución? Vamos a suponer que el medidor está aquí, por decir, ¿no? O sea, a ver, bueno, esto no es un terreno, pero voy a simular, por decir que sea así, o al revés, ¿no? Según la puerta es hacia arriba, pero ya no importa, ya voy a suponer que es así, y el medidor está aquí, hacia la calle, ¿no? ¿Cómo llevo de aquí hasta este tablero, jóvenes? ¿Se acuerdan cómo se llevaba? ¿Cómo llevo? Aéreo, Inge, aéreo. Aéreo. ¿Y a qué dice el resto? Por ejemplo, para llegar aquí, por decir, puedo traer por la losa, así el ducto, hasta aquí, por decir, y de aquí ya puedo venirme por pared, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Al tablero. ¿Ya? Pero eso lo vimos, como se dice, ayer ya, ¿no? Aquí estamos viendo, no quiero mezclar, como se dice, ¿no? Después vamos a tener que mostrarlo todo, pero hoy no queríamos mezclar, como se dice, ¿no? O no sé quién hizo la pregunta. Sí, ingeniero. Sí. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta tienen? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Está claro, Inge. Bueno, sigamos entonces, ya vimos la iluminación, ahora vamos a los tomacorrientes que tanto querían, ¿ya? Hay dos tipos de enchufe de tomacorrientes, uno se llama de uso general y otro se llama de uso específico, ¿ya?
Entonces, vamos a ver ahora con los tomacorrientes de uso general, fíjense, ya. Entonces, ¿cuál es la simbología para representar en el plano? Miren, un tomacorriente que solamente fase neutro, doble, a 30 centímetros del piso, se representa con esta simbología. Ahora, si está a 1,20, se representa con esta simbología. Si el mismo enchufe está a 1,80 o 2,20, ya es todo pintadito, como se dice, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, ¿dónde se utiliza enchufes a 30 centímetros del piso, 30 o 40 del piso, jóvenes? Dormitorios, ¿qué más? Oficinas. Oficinas, salas, ¿no es cierto? Y a 1,20 de altura del piso, ¿dónde se ubica ese tipo de enchufe? En industria. Ya en industrias, pero así no yendo muy lejos, ¿no? Así en las viviendas, oficinas, ¿dónde se utiliza esa altura? En la vivienda, oficina de carpintería. Cocinas y baños, ingeniero. Ya, cocinas y baños, por decir. Y así alto, a 1,80, a 2,20. Dormitorio. Dormitorios. ¿Para qué se utiliza tan alto así? ¿No? Para las televisiones. En el garaje. Ya, Sala, dormitorios, garajes y muchas utilidades, ¿no es cierto? Sí, ya. Ahora, si tienen tierra, fíjense, se le coloca una T. Ya. Ahora, si es un tomacorriente trifásico, ¿no es cierto? Estos son para la parte industrial, fíjense en cómo es el enchufe trifásico, y si es monofásico, es así, ¿no es cierto? Eso es para la parte industrial, se utiliza mucho este tipo de enchufes que son industriales, monofásicos y trifásicos. Y fíjense en la simbología. ¿Alguna pregunta sobre la simbología que no es muy complicada? ¿Jóvenes? Hola, hola. ¿Jóvenes? ¿Alguna pregunta? Ya, bueno, esto es lo que vamos a aplicar entonces. Vamos ahora al cálculo de los enchufes de tomacorriente. Ingeniero, una consulta, ahorita me nació. Ahí estaban los enchufes de A2. Si es de A3, igual lo mismo, ¿no cambia nada? ¿O si es de A1? Si es de A3, se coloca una rita más, pero yo le digo, a ver, el 99% de los enchufes son dobles. No sé, a ver, usted en su casa, ¿cómo tiene los enchufes? ¿Todos son triples o todos son dobles? Son dobles, pero en el caso, por ejemplo, en las duchas, en los baños, uno es foco y otro es enchufe. Claro, hay triple, ¿no? Pero eso ya se hace una combinación. Por ejemplo, vamos a suponer, aquí voy a dibujar así, ¿no? Yo tengo una placa. Aquí tengo un interruptor, por decir, ¿no es cierto? Aquí tengo otro interruptor. Y más abajito está lo que usted me decía, el enchufe, por decir, ¿no? Bueno, no estoy dibujando muy bien el enchufe, así, ¿no? Es así. Estos ya son mixtos, ¿no? O sea, fíjese, tiene dos interruptores de enchufe, entonces, ¿cómo sería la simbología? Es una combinación de ambos, ¿no? O sea, esto es el interruptor doble y al ladito se coloca del enchufe, en este caso sería un enchufe simple, ¿no? Que sería así, ¿no? Y ahí está la simbología de eso de ahí. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Hola, hola. Ingeniero, continúe. Ya, listo. Bueno, hay sí esos casos, pues señorita, como decía, que son especiales, pero son pocos, ¿no? La mayoría son dobles. O explíqueme en cómo es en su casa los enchufes. La mayoría. ¿Jóvenes? Los más baratos son esos, los sencillos nomás, los dobles. Claro, pero, o sea, los dobles son los más usados, ¿no? O sea, en su casa, ¿cómo son sus enchufes? ¿La mayoría son dobles o son simples? Dobles en todo. Doble, no es el más usado. Doble. Sí, doble. Ya, son los más Doble, usados. Ya. El más económico se podría decir. Así es, así es. ¿Cómo se conectan? Mire, obviamente el tablero parte, fase neutro, tierra, y si el enchufe tiene tierra, se le conecta. La conexión es bien sencilla, ¿no? De los enchufes o tomacorrientes, ¿no? La conexión es bastante sencilla, ¿no? A cada enchufe tiene que llegarle fase neutro y tierra, ¿ya? Aquí, por ejemplo, voy a hacer una representación. Este enchufe está a 1,20 del piso, a 1,20 del piso, a 1,20, esto está a 30 centímetros, en 1,20, y de aquí
va al tablero eléctrico, 3 cables, fase neutro tierra, de aquí viene, le voy a dibujar, de aquí viene, fíjese, por pared, ¿no es cierto? ¿Esto qué recorrido tiene este? Techo. Por techo. ¿Y esto de aquí cómo viene hasta aquí? Por pared, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces esa es la representación de los tomacorrientes. Vamos al cálculo ahora, vamos al cálculo de los tomacorrientes. ¿A qué se refiere cálculo? Fíjese, ¿ya? Según la norma de instalaciones eléctricas, ¿no es cierto? El número mínimo de enchufes tiene que tener un cálculo, ¿no? Y dice aquí, fíjense, el número mínimo de tomacorrientes que debe tener un ambiente es un tomacorriente por cada 3,6 metros de fracción de perímetro útil, ¿ya? En los baños se pide un tomacorriente a 60 centímetros de lavamano, ¿no es cierto? Por ejemplo, eso es para conectar una secadora de pelo, una afeitadora, todo eso, ¿no? En la cocina, dice, me recomienda las normas que tomen en cuenta la cantidad de equipos. ¿Qué es cantidad de equipos? Si tengo heladera, microondas, no sé, licuadora, tostadora, freidora, y todas esas cosas, que tomen en cuenta la cantidad de esos equipos para la cantidad de tomacorriente. Entonces, esto es lo que se aplica, es muy sencillo, dice aquí, un tomacorriente cada 6 metros, ¿ya? En los baños, un tomacorriente, y en la cocina, tomar en cuenta la cantidad de equipos. Esto es lo que se aplica para calcular la cantidad de tomacorrientes que requiere un ambiente, ¿no es cierto? Y se hace el análisis de la siguiente forma, fíjense, ¿ya? En los dormitorios, fíjense, en los dormitorios, entonces haciendo ese cálculo, tendría que haber 3 tomacorrientes de uso general, y aquí están los 3 tomacorrientes. Esta es una distribución típica de cálculo, ¿no es cierto? En la cama están los 2 tomacorrientes y uno de frente para el televisor. Entonces, en los dormitorios de repente hay 3 tomacorrientes de uso general. En el living comedor, fíjense, según las dimensiones que tiene esto, yo necesitaría 5 tomacorrientes de uso general. Aquí están los 5. 1, 2, 3, 4, 5 puntos de tomacorriente de uso general. ¿Ya? En la cocina, fíjense, en la cocina tiene que ver donde hay la mayor cantidad, depende de los equipos. Uno es para la heladera, aquí está para el microondas, la licuadora, para la cocina mismo para que genere chispa, y otro aquí para el extractor, ¿no es cierto? Y uno extra aquí para cualquier otro equipo que hay bastante en la cocina. En la cocina entonces tiene que haber 6 puntos de tomacorriente como mínimo. En el baño tiene que haber un punto de tomacorriente, ¿sí o no? Entonces, no sé si tienen una pregunta. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ingeniero, disculpe, los tomacorrientes también, la cantidad que le pongamos en cada, ya sea en la sala, en el baño, en la cocina, también depende del tamaño, ¿no es cierto? Sí, sí. Por ejemplo, ustedes en la oficina tienen que hacer este cálculo que vemos aquí. Mire, dice ejemplo 1. Calcular la cantidad necesaria de tomacorrientes de uso general para la siguiente vivienda. Aquí, ¿cuántos enchufes necesito para esta vivienda? Y eso tienen que hacer ustedes aplicado a su proyecto. Yo voy a hacer una parte nomás y el resto lo van a hacer ustedes. Mire, aquí dice, voy a empezar con el dormitorio principal. ¿Qué necesito yo para determinar cuántos enchufes necesita el dormitorio principal? ¿Qué necesito? Piensen aquí. ¿Qué necesito? El área del dormitorio. Eso, el área, el perímetro, miren. Aquí tiene 3,4, 3,5, 2,5, 0,7, 2 aproximadamente. El ropero no se toma en cuenta, ¿no es cierto? Porque es un área, digamos, muerta, ¿no? Ahí no va a ir ni un enchufe, nada. La puerta tampoco, ¿no? La puerta. Entonces, el perímetro. ¿Cuánto es el perímetro, entonces, sumando todo eso? ¿Cuánto me sale sumando todo ese perímetro? 3,4 más 3,5 más 2,5 más 0,7 más 2. ¿Cuánto sale? 12. ¿Cuánto? 12. ¿Qué me dice la norma para 12? ¿Cuántos enchufes necesito para 12? Aproximadamente requiero para 12 3 puntos de tomacorriente, ¿no es cierto? 3 enchufes. Y fíjense aquí, miren cómo están ubicados los 3 tomacorrientes. ¿Ven o no? ¿No? Entonces, así es como se hace el cálculo de tomacorriente. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes con el plano que yo les envío. O sea, por decir, a la oficina del gerente, medir el perímetro y en función de eso determinar cuántos enchufes requeriría como mínimo. ¿Alguna pregunta sobre el cálculo, jóvenes, de tomacorrientes? O sea, el cálculo de la cantidad necesaria estamos hablando, ¿no? ¿Preguntas? Hola, hola.
Inge, más allá del cálculo del perímetro para la cantidad de tomacorriente, nosotros tenemos que considerar la ubicación correcta de ellos, ¿verdad? Exactamente eso. O sea, los tres que calculé, tiene que ubicarlos de forma correcta, de acuerdo, obviamente, a la distribución del mueble, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo tres, los tres no los voy a colocar en esta pared de aquí, ¿no? O sea, si calculé tres, es obvio, ¿no? Que no lo voy a colocar los tres aquí. Tengo que colocar los tres de tal forma de que sea, digamos, funcional, como se dice, ¿no? Y así es lo más funcional, ¿no? En la cama, a los costados y para el televisor, por decir, ¿no? ¿Qué otra pregunta tienen, jóvenes? Inge, una consulta. Sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de las oficinas? O lo vamos a ver más adelante, cómo se distribuirían en la oficina. Es igual que esto, miren, a ver aquí, vamos a hacer un ejemplo aquí. Claro, porque mi duda va por el tema de que, por ejemplo, en una oficina tenemos una isla de trabajo, ¿cierto? Sí, entonces, sí. A la suma de perímetros, ¿la sumamos las dimensiones de la isla de trabajo? No, o sea, la norma, a ver, aquí, la norma dice, mire, aquí vamos a leer lo que me pasé muy rápido entonces. A ver, ¿qué dice aquí? ¿Quién me puede leer? ¿Qué dice la normativa? ¿Qué dice, jóvenes? Según la norma NB 777, en viviendas familiares, oficinas, tiendas, comerciales, el número mínimo de tomacorriente se determina. ¿Qué dice? ¿El número qué es? Un tomacorriente por cada 3.6 metros o fracción de perímetro. Así es, dice el número mínimo, ¿se da cuenta o no? Sí, sí. O sea, yo en la vivienda, aquí, obviamente no lo necesito, aquí, miren, aquí es donde está. Aquí está, miren. Yo he calculado 3 como mínimo, pero si yo necesitaba más, yo puedo ponerle 4 o 5, no, o sea, va a cumplir la norma, pero no menos de 3. Aquí puedo colocarle, por decir, si tengo Wi-Fi, esas cosas, no, otras cosas que necesita por enchufe, 2, en total 4, pero no menos de 3. Entonces tiene que hacer lo mismo aquí en la oficina, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, aquí vamos a este ejemplo típico. ¿Qué necesito? Mire, o sea, a grosso modo voy a hacer esto para que se entienda más o menos. Necesito saber, por ejemplo, esto. ¿Ven aquí, no, mi plano de esta oficina o no? Necesito saber esto, por decir, cuánto es el perímetro, ¿no? Y voy a medir más o menos cuánto es el perímetro de aquí. Hasta aquí son 17 metros y hasta aquí son 12 metros. O sea, tiene 17, ¿cuántos días? 17 más 17 más 12 más 12. A ver, aquí vamos a hacer aproximadamente, ven mi calculadora, ¿no es cierto, jóvenes o no? 17 más 17 más 12 serían 46 metros, dividido entre 3,6. Serían 12 enchufes. Ese es lo mínimo que debe tener. No le dice, digamos, ¿no? Aquí que sí o sí tiene que tener 12. Entonces, los 12, si esos 12 le alcanzan para esa cantidad que usted dijo, miren, aquí cada computadora va a necesitar una toma, ¿no? A ver, vamos a ver, 1, 2, ¿cuántas computadoras hay? ¿Cuántos están aquí, jóvenes? A ver, cuenten. Jóvenes. Hola, hola. 64 computadoras. No, en este rectángulo, ¿cómo 64 computadoras? O sea, 16 conté yo. 16, eso, ya. Eso, 16. Entonces, si colocan 12 no va a abastecer, ¿no? Pero la norma dice mínimo debe haber 12. Entonces, aquí obviamente tienen que tener ustedes 16, ¿no? Por eso tienen que tomar en cuenta la cantidad de que, pero si alguien coloca, digamos, 9, 8, ya está mal, digamos. ¿Me explico? Porque la norma le dice la cantidad mínima. ¿Qué otra duda tienen, jóvenes? ¿Alguna otra consulta? ¿Jóvenes? Bueno, haciendo entonces el mismo cálculo, fíjense, haciendo el mismo cálculo, ¿no? Voy a tener lo siguiente, miren. Aquí ya hemos calculado ambiente por ambiente y aquí están ubicados los enchufes necesarios, en este caso, para esta vivienda. Y ustedes tienen que hacer lo mismo, así como está aquí, ir haciéndolo, pero para su proyecto que yo les pasé. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Preguntas, dudas? Todo claro, Inge, de tomacorriente de uso general, le dicen, ¿no?
Sí, así es. Bueno, vamos ahora al tomacorriente de uso específico o tomacorriente de fuerza que se llama ya un día. ¿Qué es el tomacorriente de uso específico de fuerza? Fíjense, se utiliza para conectar un solo equipo, como por ejemplo ducha, calefón, lavadora, motor eléctrico, soldadora, no sé, ¿no es cierto? ¿Ya? Para eso se usa un tomacorriente de uso específico, ¿no? Y aquí está su simbología, que es bastante sencilla, ¿no? Y obviamente, vamos a ver cuántos tomacorrientes de fuerza se necesita, por ejemplo, para una vivienda, ¿ya? ¿Qué necesitamos en una vivienda de tomacorrientes de fuerza o uso específico? Fíjense, miren. ¿Qué será esto de aquí? Aire acondicionado, Ya, aire acondicionado. ¿Esto de aquí qué es? Ducha eléctrica. ¿Qué más? Y lavadora. Cocina eléctrica, calefón eléctrico, lavavajillas, ¿no es cierto? Todo eso son tomacorrientes de fuerza o de uso específico, como se dice. Ya también obviamente está el motor, el motor eléctrico, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿cómo se conecta de una toma de fuerza? Fíjense, si tengo una ducha, fíjense, miren, desde la ducha va los cables del circuito directo al tablero, ¿no es cierto? Si hay un aire, directo al tablero. Si tengo una soldadora, por ejemplo, directo al tablero. O sea, cada tomacorriente de fuerza se hace una conexión directa al tablero y cada tomacorriente de fuerza me representa un circuito, y un circuito es un térmico exclusivamente para que funcione o se conecte esa tomacorriente de fuerza. ¿Preguntas sobre tomacorriente de fuerza, jóvenes? ¿Preguntas, jóvenes? Ingeniero, eso es Está para claro, que si hay todo un corte independiente. Uno por uno, a ver, Nair, sí, Nair. Esos tomacorrientes son por si hay un corte en el equipo, eso no vaya a otros lugares, ¿no? Directamente salta ese térmico, ¿no? Exactamente eso, ¿no? Es un de fuerza, uno es de mucho consumo, y al ser de mucho consumo, digamos, no hay que mezclarlo con las licuadoras, eso. No sé si una vez, por decir, ustedes están viendo, por ejemplo, televisión, y alguien conecta una licuadora grande en la cocina. ¿Qué pasa con el televisor? A ver. Por corte. Hay como una interferencia, sale como Exactamente chispita. eso, ¿no? Para evitar eso se hace conexiones directas, ¿ya? ¿No? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, vamos entonces, ¿cómo se hace la representación en el plano? Ese es lo más importante, ¿no? Aquí está, fíjense, en los tomacorrientes. Tengo que calcular cuánto necesito, por ejemplo, miren, aquí en la vivienda necesito, para la lavadora secadora es un tomacorriente de fuerza, para la ducha eléctrica necesito otro, aire acondicionado dormitorio 1, aire acondicionado dormitorio 2, aire de la sala, 1, 2, 3, 4, 5 tomas de fuerza voy a tener, y ustedes obviamente en la industrial van a tener lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos haciendo es determinando dónde necesito yo tomacorrientes de fuerza. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Jóvenes? Ingeniero, interferencia con el, no se escucha bien. Sí, ahora, ¿me escucha bien, joven? Ingeniero, a usted se lo escucha bien, a él no se lo escucha. Ah, ya, perdón. Ya. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, sigamos avanzando entonces. Ahora vamos a ver el cálculo de la capacidad en BTU de los acondicionadores de aire. Esto creo que ustedes llevan, ¿no? Lo que es refrigeración, ¿no es cierto? Cámaras frigoríficas, ¿eso llevan, jóvenes, o no llevan? Sí, ingeniero. Ah, qué bien. Entonces esto lo voy a saltar porque esto es bastante sencillo para ustedes. En un aire acondicionado es como una cámara frigorífica, pero más sencilla, ¿no? ¿Les parece, jóvenes, entonces, que ustedes lo van a hacer el cálculo de la capacidad de los acondicionadores de aire para las oficinas y viviendas, todo tipo? ¿No? Porque ustedes hacen cálculo de cámaras, ¿no? Frigoríficas, que es más complejo, ¿no, jóvenes, o no? Hola. Podemos verlo, Ingeniero. Porque la mayoría del curso de verano somos nuevos, no hemos llevado lo que tenemos. No han llevado. ¿En qué materia se lleva cámaras frigoríficas y su cálculo? Eso? Máquina. ¿Qué materia? Térmica, Inge.
Ya, ¿y eso de qué semestre es? ¿El cuarto? ¿Quinto? ¿Qué semestre es? Cuarto. Cuarto, quinto. ¿Podemos dar un repaso, por favor? Ya, muy bien. Vamos a ver Ana Laura, vamos a ver un repaso, ¿ya? Entonces, fíjense, es bastante sencillo el cálculo de los acondicionadores de aire, ¿no es cierto?, desde el punto de vista eléctrico, ¿no? No vamos a hacer un cálculo a profundidad. ¿Por qué se hace un cálculo de la capacidad? Porque obviamente necesitamos para hacer el cálculo de qué cable va a ir al aire acondicionado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se hace el cálculo para el acondicionado de aire? Existen dos tipos de aire acondicionado que más se utilizan en viviendas o oficinas, ¿no es cierto?, que ustedes ya lo deben conocer. Uno es el split y otro es la ventana. ¿Cuál es lo que más se utiliza hoy en día, jóvenes? El split. Ya, el split, ¿no es cierto? El split es el aire acondicionado más utilizado, ¿no es cierto? ¿Y cómo se hace el cálculo del acondicionador de aire en BTU hora? La capacidad de enfriamiento viene en BTU hora. Vamos a hacer de enfriamiento y no de calefacción, digamos, ¿ya? Entonces, ¿qué se toma en cuenta para hacer el cálculo? El número de personas que están en el recinto, ¿no es cierto? El número de personas, ¿no es cierto? Porque ahora que estamos de moda con el COVID, ¿no es cierto? Y nos miden temperatura, ¿cuál es la temperatura normal de una persona? ¿Saben o no? 36.5, más o menos. Ya, 36,5, muy bien, ¿no es cierto? 36,5. Es como si nosotros tuviéramos, ¿no es cierto?, cerca de una masa, una persona pesa 80 kilos. Imagínense 10 personas son 800 kilogramos. Una tonelada casi son 10 personas. Imagínense estar cerca de 10 personas donde su temperatura corporal son 36 grados centígrados. ¿Cómo es? A ver, imagínense ustedes cuando hacen cola para inscribirse y a su alrededor hay 10 personas. ¿Sienten el calor que emiten las personas que son 36,5 o se sienten igual que estarían solitos, por decir, sin esas personas? ¿Cómo es? Sofocan. Aumenta el calor. Lo sofocan a uno. Exactamente, ¿no? O sea, porque la persona, digamos, su temperatura corporal son 36 grados, es caliente eso. Imagínense, si hay 10 personas o 15, una tonelada de masa sería de peso a 36 Por grados. ejemplo, en los micros, ingeniero. Ya en los micros, ¿qué pasa en los micros? Cuando está haciendo calor, es lo que usted está diciendo ahorita, que uno con nuestra temperatura de 36.5 más las demás personas y las que incluyen paradas, entonces, imagínense, todos transpirando salen de ahí. Exactamente, ¿no? Tal vez en frío es agradable, ¿no? En frío debe ser agradable, ¿no? Digamos, como una estufa todas las personas prácticamente, ¿no es cierto? En frío es agradable, pero en verano no. Entonces las personas generan calor. Y obviamente hay que tomar en cuenta eso para calcular el aire acondicionado, la capacidad. Los aparatos también generan calor, ¿no es cierto? El televisor, la computadora, ¿no es cierto? Generan igual calor, ¿no? Ventilaciones, no sé, posibles fugas de aire, ¿no? Por ventanas, puertas, etcétera. También se toma en cuenta eso para el acondicionador de aire. Y lo más importante es el volumen. ¿Qué es el volumen? Largo, ancho, por alto, ¿no es cierto? Por ejemplo, fíjense, aquí hay una persona y me indica qué partes son más calientes, ¿no? Viendo esto, ¿qué partes son más calientes de la persona? ¿Quién me puede decir? Pecho. Eso, la parte del pecho. ¿Por qué? Porque están ahí. ¿Quiénes están en el pecho? El corazón, los pulmones. Los órganos, ¿no? Los órganos, ¿sí o no? Entonces, los aparatos también generan calor. ¿Alguna vez tuvieron estos televisores o no? Cuando eran más niños, ¿no? ¿Jóvenes? Sí. Ya, entonces, ¿qué pasaba con los animalitos? ¿Qué animalitos subía encima? ¿Ah? El loro se subió. Entonces, no sé si alguna vez han visto los gatos, ¿no? Les gustaba subirse ahí porque cuando hace frío, sobre todo, ¿no es cierto? Porque encima del televisor, ¿no es cierto?, es caliente. No sé si alguna vez tocaron encima del televisor, jóvenes. Sí, igual se ponen encima del aparatito del Wi-Fi. Ah, no sabía eso, sí. Cuando hace frío, seguramente, ¿no? Claro, y ahora fíjense, en los televisores actuales, miren, ya no podrían hacer eso, ¿no? Bueno, todo esto entonces se toma en cuenta para el cálculo de la capacidad del acondicionador de aire. Ya, o sea, el número de personas,
aparatos, ¿no es cierto? Toda esa cosa. Entonces, en función de eso, la capacidad del aire acondicionado se calcula de la siguiente forma, fíjense. Dice que es 230 por B. ¿Qué es B? A ver, ¿quién me puede decir? B es el volumen. O sea, el volumen en metros cúbicos es largo, alto y ancho. Más el número de personas y electrodomésticos que generan calor por 476. Y eso me da la capacidad en BTU, horas, de la condición del aire que yo necesito. ¿Una pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta o duda que tengan, jóvenes, sobre esto? Esos valores que en numerales que brinda 230 y 476 están dados por la norma, ¿cierto? Bueno, vamos a hacer un ejemplo entonces antes de esto. Fíjense, estos son los tamaños comerciales de los acondicionadores de aire, ¿no? Hay de 9.000 BTU hora, 12.000, 15.000, 90.000 y más grandes todavía, ¿no? Esta es la capacidad comercial que hay a la venta. A ver, ¿cuál será la capacidad que más se utiliza para dormitorios? ¿Quién me puede decir? De 9.000. Ya. ¿Y para living comedor? 12.000, 15.000. Dependiendo. Depende, ¿no? Depende. Ya, muy bien. Entonces, esos son los tamaños comerciales, ¿ya? Ahora vamos al cálculo, entonces, de qué capacidad debe ser. Aquí hay un ejemplo, dice, calcular la capacidad en BTU hora de los acondicionadores de aire, ¿no es cierto?, para el siguiente dormitorio, que tiene 3,3 metros de ancho por 4,25 y la altura es 2,6. Entonces, ¿qué datos necesito para calcular la capacidad del aire acondicionado para este dormitorio, jóvenes? ¿Qué datos necesito? Número de personas. Este dormitorio está diseñado para ¿cuántas personas, jóvenes? 2, ¿no es cierto? Aparatos que generan calor. ¿Qué puede haber de aparatos que generan calor aquí? Un televisor. Ya, un televisor y la luz, por decir, ¿no? Son 2 igual, ¿no? 2. Entonces, en total, el número de personas y equipos va a ser 4, ¿no? El otro dato que necesito es el volumen. El volumen es largo, ancho por alto. 3,3 por 4,25 por 2,6. ¿Cuánto sale el volumen? $36. 36. Esos datos los introduzco 36. Con todos esos datos ya puedo determinar la capacidad del aire acondicionado, ¿no? Entonces, con 36 metros cúbicos y el número de personas y equipos que generan calor igual a 4, la capacidad va a ser igual a lo siguiente: 230 por el B más número de personas y electrodomésticos que generan calor por 476. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale, jóvenes? ¿Cuánto es, jóvenes? 10.300. Ya, entonces la capacidad de qué tamaño va a ser. El inmediato superior de la tabla. ¿Cuál sería? 12.000 BTU. 12.000 BTU. Así es como se hace el cálculo de la condición de aire y así es como tienen que hacerlo para su proyecto, ¿no? Como tienen oficinas, entonces tienen que calcular para la oficina de qué capacidad se requiere, ¿no? Así como hacen cálculo en máquinas térmicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, si para la oficina me sale, por decir, 90.000 BTU de capacidad térmica, ¿no? Yo tengo que dividir, ¿no es cierto?, por decir, no sé, en 4 aires de 24.000, por decir, ¿no? ¿Me explico? 24.000, 24.000, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya, jóvenes. Y otro de 24.000 también.
¿No? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hola, hola. En el plano, nosotros vamos a poner la cantidad que queremos de personas. Sí, o sea, viene en el plano, tiene que ver la funcionalidad, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, en este plano que le voy a mostrar yo, a ver, en este que es salón de uso múltiple, dice, ¿cuántas personas van a andar en condiciones normales? ¿Quién me puede contar? Alguien ya le ha dicho, ¿no? Alguien dijo ya, ¿no? ¿Cuánto es, jóvenes? 16. 16, ¿no? Esa es la base, ¿no? Aunque tal vez en algún instante venga a visitar a alguien, el jefe, no sé, van a estar 17, 18, pero 16 es la base, ¿ya? ¿No? ¿Qué otra pregunta tienen, jóvenes? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Está claro, Inge? ¿Cada foco cuenta como uno? ¿Cómo? ¿Cada foco cuenta como si fuera una persona, por ejemplo? Sí. En este dormitorio está hablando, ¿no? ¿No? En cualquier lugar. Claro, aquí hay más foco, ¿no? Pero a ver, mire, son criterios, como se dice, miren. Aquí voy a poner el foco. ¿Dónde más hay foco aquí? A ver, ¿quién me puede decir? Las lámparas podrían ser a los Ya, costados aquí, ya, de la cama. ahí, ¿no es cierto? Tal vez aquí haya un TV también, ¿no? Y tal vez aquí al lado hay una radio también, ¿no? ¿No es cierto o no? ¿Sí o no? Criterio de ingeniería industrial, ya, ¿no? Usted tiene TV, radio. ¿Usted enciende los dos al mismo tiempo o no? No. Hola. No. No. Entonces, si hay dos equipos, para el cálculo se considera solo uno. El segundo criterio, tengo la luz central y tengo estas luces. ¿Se encienden las dos al mismo tiempo o no? Tampoco. No, tengo 3 luminarias, igual considero solo uno, ¿no? Criterio, como se dice, no de cálculo, como se dice. ¿Qué otra duda más tienen, jóvenes? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Quedó claro, Inge? Bueno, entonces, sigamos, tenemos todavía 1 hora y cuarto, ¿ya? Aquí, por ejemplo, está el cálculo, y así tienen que hacer, ¿no? El dormitorio me dio 12.000, aquí me dio 9.000, aquí 18.000, o sea, así como se hace el cálculo y tienen que ir colocando en su proyecto, en su oficina, ¿ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, duda, jóvenes, o no? Y en el caso cuando el aire pasa por tubería, ¿Cómo? hay, por ejemplo, no sé si decirlo en empresas grandes o cómo decirlo, pero no es que el aire acondicionado se divide como por tuberías, ¿no es? Y baja para cada sección. Sí. Sí, no sería en estamos ese haciendo, caso? no estamos haciendo de ese tipo, ¿no? Eso ya hay que hacer un estudio aparte, ¿no? Digamos, ya esto simplemente es para la parte eléctrica, como se dice, ¿no? Ahí, en ese caso, hay que pedir a un ingeniero industrial o un ingeniero mecánico que haga el cálculo del aire acondicionado y él le dice, por decir, vamos a usar una central para toda la oficina de tal capacidad, ¿no? Ya es otro nivel eso, ¿no? Ah, ya. ¿Qué otra duda tienen, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, sigamos ahora, ¿no? Vamos ahora al cálculo de la cantidad de circuitos, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre la pregunta número 6? Vamos entonces al cálculo de la cantidad de circuitos de iluminación, ¿ya?
¿qué es un circuito eléctrico, ¿no? Se define como circuito, dice, al conjunto de equipos y conductores conectados a un mismo dispositivo de protección, en este caso que es el disyuntor ferromagnético. Aquí, por ejemplo, tengo una vivienda, fíjense, tengo un tablero eléctrico, y en el tablero eléctrico, fíjense, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 térmicos. Cada térmico me representa un circuito. Por ejemplo, el circuito número 1 va a las luminarias de la vivienda, el circuito número 2 va a los enchufes de la sala, los dormitorios, el circuito 3 va a los enchufes de la cocina, el circuito 4 va a la ducha, el circuito 5 va a la lavadora, el circuito 6 al aire acondicionado. Entonces, eso es un circuito, fíjense, ya cada disyuntor ferromagnético me representa a un circuito eléctrico. ¿Preguntas sobre el circuito eléctrico o no? ¿Jóvenes? No, ingeniero, claro. Ya, lo que vamos a hacer ahora es el cálculo de cuántos circuitos debe tener una vivienda, una oficina, lo que sea, ¿no? Aquí está 6, por ejemplo. Alguien calculó y dijo, necesitamos 6 para esto de aquí. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer entonces, ¿no? Entonces hay circuitos de iluminación, toma corriente de uso general y toma corriente de uso específico. ¿Cómo se hace el cálculo? Fíjense, ¿qué me dice la norma NB 77777? Ya, me dice que para oficinas, viviendas, industrias y otros, ¿no es cierto? Me dice que la potencia total, ya me dice, ya está apagado, me dice que la potencia total instalada por un circuito de iluminación, ya, no debe ser mayor a 3000 volamperes. O sea, cada circuito no debe tener más de esa potencia, ¿ya? Para facilitar los cálculos de los circuitos de iluminación, se divide en dos formas, fíjense. Un cálculo para uso residencial y otro cálculo para edificios, oficinas, industrias. Vamos a hacer esos dos cálculos, tanto para viviendas residenciales como para circuitos de industria. Pero en ambos casos, la potencia no debe superar, dice, no debe superar los 3000 volamperes máximo por un circuito, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace el cálculo de la cantidad de circuitos? Para residencial, fíjense. Para residencial es más sencillo, ¿no? Y dice aquí, para determinar la cantidad de circuitos, primero se asigna 100 volamperes de potencia por cada punto de iluminación, ¿ya? Eso no quiere decir que todos los puntos o todos los focos van a ser de 100 volamperes, simplemente estamos haciendo un cálculo nosotros, ¿no? Y podemos usar focos de 12 vatios, 13 vatios, toda esa cosa, pero le asumimos una potencia de 100 volamperes por punto. Entonces, ¿qué me quiere decir eso? La potencia asignada por cada punto de iluminación son 100 volamperes. La potencia máxima de un circuito no debe ser entonces mayor a 3000 volamperes. ¿Qué quiere decir eso? No deben ser mayor a 30 puntos de iluminación, ¿no? Entonces yo con estos 30 ya sé cuántos circuitos voy a usar para las luces. Por ejemplo, si tengo 40 puntos en una vivienda, ¿cuántos circuitos necesitaría, jóvenes? Dos circuitos. Ya, cada uno de 20, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, entonces, así de sencillo es calcular el número de circuitos. Entonces, el número de circuitos sería ST sobre 3000, que es la potencia máxima por circuito. En el ejemplo que dice, por ejemplo, cuando se tenía 40 puntos por 100 son 4000, y entre 3000 me da más de 1, ¿no? Que serían los dos que hemos dicho inicialmente. Entonces, ese es el método de calcular los puntos de iluminación para edificaciones de tipo residencial. ¿Alguna pregunta para ir directo al ejemplo, jóvenes? ¿Alguna consulta, jóvenes? Bueno, vamos entonces al cálculo. Ahora vamos a ver para la oficina. Vamos a ver ahora para oficinas, fíjense, ¿no? Lo mismo para oficinas, miren. Oficinas, industrias, la potencia máxima no debe ser mayor a 3000 volamperes, ¿ya? Entonces, ¿cómo se determina la potencia, ¿no es cierto?, de cada luminaria, ¿no? Se determina con esta fórmula, fíjense, ¿no? P es la potencia de cada luminaria, ST es la potencia de la luminaria en volamper, y coseno phi significa factor de potencia, y generalmente 0,8 a 0,9 para los cálculos. Y el número de circuito lo mismo, ¿no? Es la potencia total sobre 3000. Entonces, para industria o oficina es un poquito diferente.
pero digamos, en ambos casos no debe ser mayor de 3.000 volt-ampere la potencia de cada circuito. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna consulta, jóvenes, o no? Bueno, vamos entonces ya a los ejemplos. Miren, aquí este es el ejemplo más sencillo. Me pide calcular cuántos circuitos debe tener esta vivienda. ¿Cuántos puntos tiene esta vivienda en total? La potencia de cada punto son 100 volt-ampere, ¿ya? ¿Y cuántos puntos tengo en total, jóvenes, contando? ¿Cuántos puntos tengo, jóvenes? Hola, hola. 20 Jóvenes conté. ¿Cuánto? 20. Ya, 20, 21, ya, bueno, está bien, 20, 21. A simple vista, ¿cuántos circuitos necesito? 1. Uno, eso. Entonces aquí está el respaldo, miren, en total necesito un circuito. Ustedes con simplemente la cantidad de puntos ya me dijeron un circuito, ¿no? Un circuito. Entonces para esta vivienda yo necesito solamente un circuito para las luces, ¿ya? Ahora, ¿dónde está ese circuito? Miren, aquí está el circuito, miren, aquí voy a dibujar el circuito, ¿ya? Y veamos cómo está ese circuito, ¿ya? El circuito parte aquí, circuito 1, mire, viene aquí, lo que hice de rato, ¿no? Viene ahí y se distribuye a todas las luminarias, ¿no? Esto estoy haciendo la parte de lo que dice su compañero matriz, pero no es matriz, no es, ¿cómo se llama? Circuito se llama esto, ¿ya? Ven, así es la distribución principal del ductaje, ¿no es cierto? Para llevar energía a todas las luminarias. Entonces, necesito solamente un circuito, en este caso que yo hice el ejemplo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hola, hola. ¿Alguna consulta, jóvenes, sobre el cálculo? Parece que están cansados ya, ¿no, jóvenes, o no? Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Trabajan todo el día, jóvenes? Las clases, ingeniero. Ingeniero, clase. trabajamos. Sí, pero tan jóvenes, ¿no? Pero, ¿cuál? Y una pregunta. Pero están muy jóvenes todavía para que se cansen, parece. Es que trabajamos, ingeniero. Las cámaras apagadas. Físicamente no, pero mentalmente sí, Ya es ingeniero. hora de hacer tutú. Ah, ya, ahorita vamos a acabar, jóvenes, no se preocupen ya. Ya, pero yo quisiera que lean también de su parte, ¿no? Así para que podamos avanzar un rápido. Entonces, ahorita vamos a acabar, no se preocupen. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre cálculo de circuitos? Sí, en caso de ser más de un circuito, ¿saldría del mismo tablero de distribución o se podría hacer la conexión de otro? Si fueran dos, sería así. Mire, ahorita voy a modificar el plano. Si fueran dos circuitos, por ejemplo, en mi cálculo, ¿qué es lo que hago? Miren lo que voy a hacer, miren. Ahorita voy a ver. O sea, voy a separar esto, a ver. Voy a separar esto de aquí. Ah, es muy delgado mi lápiz. Esperen. Esto lo voy a separar. ¿Me explico, no? El circuito 1 va a ser, por decir aquí, para la cocina, digamos, ¿no? Y el circuito 2 sería, aquí lo voy a dibujar. De aquí vendría, ¿no? El circuito número 2, hasta aquí. Parte de ahí, ¿no es cierto? El neutro, la fase y la tierra sería el circuito 2, ¿no? ¿Me explico, no? El circuito 2 sería para los dormitorios, para estos dos dormitorios, y para que quede más claro, lo voy a cortar esto también, ¿no? Esto lo voy a cortar, ¿ya? Y obviamente voy a anexarlo a esta luminaria, así sería. O sea, el circuito 1 sería para la living y la cocina, y el circuito 2 para los dormitorios. ¿Me explico? ¿No? ¿Jóvenes? Sí, sí. Está claro. Ya, a ustedes seguro que lo dan más de un circuito, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre el circuito? Sí. Una preguntita sobre el tablero, por ejemplo, cuando la vivienda es de 2 pisos, ¿se puede utilizar uno para abajo y otro para arriba para controlar? ¿Es recomendable eso o solamente uno para todo? Y antes de responderlo, ¿usted vino a la clase de ayer? Sí, ingeniero. ¿Seguro? Sí. ¿Te habló? Sí, recomendable.
Ya, vamos a ver, que responda, a ver, uno que estaba bien atento a la clase de ayer, a ver, ¿cómo lo respondemos a su compañero? Cada piso tiene que tener un tablero de distribución. Bueno, no escuché bien, pero cada piso tiene que tener su tablero de distribución. No sé si le quedó claro ahora. Sí, ingeniero. Ya, cada piso es recomendable lo que te dijo, ¿no? Que cada piso tenga su tablero. ¿no? No les voy a pedir. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Ahora veamos. sobre la misma imagen, una última preguntita sobre la misma imagen que estaba proyectando anteriormente sobre el plano. ¿Cuántos circuitos de tablero de distribución? ¿Cuántos permite? ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cuántos circuitos es lo máximo que puede salir de un tablero de distribución? Ya, muy bien. Ya, según la normativa dice 24 circuitos. O sea, si ya tiene usted 50 circuitos, es preferible que divida en 2 tableros. ¿ya? Porque ya es muchos cables que llegan a un solo lugar, ¿no? Sí. Ok, estamos hablando de tableros de distribución, por si acaso, no tableros de medición, digamos. Ni centro de control de motores. ¿Saben qué es un centro de control de motores o no? CCM se le dice. Hola, jóvenes. ¿No es la placa de distribución, ingeniero? ¿Cuál? ¿Una placa de distribución? CCM se llama Centro de Control de Motores. Por ejemplo, una industria a veces ponen en un solo lugar, ¿no es cierto?, un centro de control de motores donde controlan toda la producción, todos los motores, ¿no? En ese caso ya no se cumple esto estamos hablando de tableros para uso de oficinas, industrias, digamos, sencillas, que no tienen centro de control de motores. Hasta hay sistemas SCADA. ¿Saben qué es un sistema SCADA o no? ¿Un sistema de adquisición de datos? Sí. Ya, muy bien, entonces, eso ya es otro nivel, digamos. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Inge. Sí. Eso ya no se llaman tableros, sino se llaman gabinetes también, ¿no? No, digamos, tablero, aquí lo llamamos tablero, otros lo llaman cuadro, en Argentina lo llaman cuadro, ¿no? En Brasil lo llaman, creo, gabinete, ¿no? O sea, son, bueno, así lo llaman en diferentes países. En Europa lo llaman cuadro, lo llaman. Aquí lo llaman tablero. En la CRE lo llaman panel, ¿no? O sea, entonces, cada uno, pero es lo mismo. ¿eh? ¿Qué otra pregunta tienen, jóvenes? Inge, los circuitos siempre tienen que estar equilibrados, ¿no? Sí, eso. Quiero entrar, pues, un ejemplo de aquí a un más largo. ¿Les parece o no? Para que veamos esa parte que usted dice. Sí, Inge. Mire, aquí dice un ejemplo 2 para oficina, dice, mire, aquí está la oficina, mire, estos son los puntos de iluminación y así tienen que hacer ustedes como se dice, miren, aquí está, si ustedes ven, ¿no es cierto? A modo de introducción en esta zona, fíjense en esta zona, miren, ¿no es cierto? Aquí he hecho la cálculo de la cantidad de luminarias y se enciende de aquí, ¿no es cierto? Tiene de dónde se encienden, ¿no es cierto? Las luminarias, ¿sí o no? ¿No? Ya, entonces, a ver, aquí tengo esta oficina, ¿ya? Y obviamente tengo diferentes tipos de luminarias, ¿no? Tengo de 30 vatios, tengo de 48, tengo de 2x20, tengo todas estas luminarias. Entonces, ¿cómo se hace? De esto tengo 20, si uno cuenta, fíjense, tengo 20, de estos que están redonditos de aquí. De estos plafón, cuenten, en total son 62, ¿no? De estos aquí tengo 3. Entonces, en total, ¿cuántos puntos tengo? ¿Cuántos puntos tengo en total? 85. ¿Cuántos? 65, ¿no es cierto? Ya. Y la formulita que yo les dije, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Ya, entonces, para las lámparas de 30 las lámparas LED, ¿no es cierto? Es de 30 vatios dividido entre 0,9 por 1,8 y por 20. Esa sería la potencia en volt-ampere de este tipo de lámparas, S1. ¿Alguna pregunta sobre el cálculo de la potencia de todas las lámparas de 30 vatios, que son estas redondas de aquí? Estas son de 30 vatios, son 20.
Entonces la potencia en volampere es 30 dividido entre 0,9 por 1,8. Sería 1200 volampere. Así me dice que calcule la norma. Ya. ¿Preguntas, jóvenes? Hola, hola. ¿Se entendió, Inge? ¿Está claro? Lo mismo tengo que hacer para el otro. Mira, lo mismo. O sea, esta formulita que ven, hacer lo mismo. S2, ¿no es cierto? Va a ser 48. Puedo pasar a la siguiente, ¿no? Aquí está. 48 sobre 0,9 por 62 luminarias, 5.900. Y las 2 por 36, 2 por 36 sobre 0,9, por tanto, me sale, solamente tengo 3, 4.432. Ahora sumo, ¿cuánto sale la suma? Miren. 1.200 más 5.900 más 4.000, ¿cuánto sale la potencia total? Sale 7.500. Ahora, ¿cuántos circuitos necesito para 7.500? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se calcula el número de circuito? El número de circuito dice la potencia total sobre 3.000. Sería 7.500 sobre 3.000. ¿Cuánto me da eso? Me da 2,5 circuitos. En total, ¿cuántos circuitos necesito? Mínimo. ¿Cuántos necesito, jóvenes? 3. 2 mínimo. 2. No, 3 mínimo. Porque es más de 2, ¿no? 3 circuitos sería mínimo, ¿no? Pero para efectos de sectorización voy a adoptar 4 circuitos, dice, o sea, sectorización vamos a ver ahorita en el plano, miren, ¿ya? Entonces aquí en esta oficina de industria me dio 4 circuitos. ¿Alguna pregunta sobre esta industria? No, bueno, veamos los 4 circuitos entonces, mira, aquí está el plano. A ver, el circuito 1 voy a dibujar de un color verde, para que vean dónde está el circuito número 1. Este es el circuito 1, miren. Ay, perdón, este de aquí, miren. Y distribuye a las luminarias, ¿no? El circuito 2, ¿quién me puede decir dónde está? Aquí está el circuito 2. Viene así. ¿No es cierto? Fíjense, es para este sector, ¿no? El circuito 2. El circuito 3. ¿Alguien ubicó el circuito 3? Sí, en la parte izquierda. En la parte izquierda. Viene abajo. Aquí, ya, y hace esta distribución, ¿no? ¿Y el circuito 4 para dónde? En la derecha, parte de arriba, en la esquina. Ya, este es el circuito 4 que va hasta el tablero, y es para esta zona, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Está claro, Inge? Ya, entonces, aquí tengo el circuito 1, la potencia, 1700, circuito 2, y aquí fíjese lo que decía su compañero, medio que están más o menos, no iguales, pero cerca, ¿no? Así iguales los 4 circuitos. ¿Pregunta? ¿Jóvenes? Bueno, jóvenes, esta parte ya que están cansados, ¿o seguimos bien? Estamos cansados, ingeniero. Ya, voy a hacer un resumen, mire. Así como hicimos el cálculo de la cantidad de circuitos de iluminación, el mismo procedimiento para calcular la cantidad que necesito para los enchufes, los aire acondicionados, duchas, eso, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ya van a leer eso y van a ver que es lo mismo procedimiento. Y voy a mostrarles ya el resumen final, ¿no? Ya el resumen final, tanto de los enchufes comunes como los de fuerza. Y este sería el plano final, ya miren, fíjense, ¿ya? El circuito número 1, haciendo así los cálculos, el circuito número 1, ¿para qué era en esta vivienda? ¿Para qué es? Es para las luces, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí está el circuito 1, ¿ya? El circuito 1 es para las luces, ¿ya? El circuito número 2, voy a borrar aquí. ¿Quién me puede ubicar el circuito número 2? ¿Para qué será? ¿Jóvenes? ¿El circuito 2 calculado para qué es? La toma de corriente. Muy bien, el circuito 2 es para los, fíjense aquí, para los enchufes, ¿no? Para los enchufes,
de los dormitorios y la sala, como se diría. ¿No? Está el celeste. El circuito 3, ¿para qué será, ven? ¿Jóvenes? La cocina, toma corriente. Eso. Parte de aquí, solamente para la cocina. ¿Va? El circuito 4, ¿para qué será? Baño. Eso, va a los baños, a los enchufes de los baños, ¿no? El circuito 5, ¿para qué será? La lavandería. Eso, para lavadora, secadora. Aquí está el circuito número 5. El circuito 6. Para el aire acondicionado. El circuito 6 viene el aire acondicionado. El circuito 7. De igual forma. El circuito 8. También. El circuito 9. ¿Para qué? Para la ducha eléctrica. Eso, para la ducha eléctrica. ¿No es cierto? Es para la ducha eléctrica. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tengan ustedes calculado los circuitos de su industria, como está aquí, van a tener dos planos. Uno que son de toma corrientes, como se ve aquí, y otro que es de luminarias. ¿Ya? Y con eso estarían acabando lo que es el diseño básico, y ya lo que viene después es el cálculo de qué ducto yo necesito para el circuito de la cocina, qué ducto necesito para los tomacorrientes, qué grosor de cable necesito para cada circuito, y eso es lo que vamos a hacer a partir de la siguiente clase, que es mañana. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Inge, ¿Sí? yo tengo una pregunta. En el circuito de tomacorriente, para mí sería Tengo más tres. fácil poner... Sí, Tengo tres en esta vivienda. 3 circuitos para tomar corrientes. Sí, Inge, pero para mí, para trabajarlo mejor, podría separar los circuitos de tomacorriente general y los circuitos de tomacorriente de uso específico, para no tenerlo muy sobreencaramado. Sí, sí, se puede hacer eso. Ya, Inge, pero aquí esa no era está tan encaramado. ¿Usted lo ve muy complicado aquí? Sí, no, Inge, pero para resaltarlo mejor. Se puede, ¿no? Se puede hacer un plano de circuitos de uso común y otro plano de circuitos de fuerza o uso específico, que se llama. Hágalo así en su proyecto, entonces. Ya, Inge, gracias. ¿Qué otra duda más tienen, jóvenes? ¿Alguna consulta, jóvenes? No, Inge, está claro. Muy bien. Sigamos avanzando entonces. Este va a ser el último subtítulo que damos aquí, ¿les parece? Está bien. Este es más sencillo, miren. Potencia de cada circuito. Ya, miren. El circuito 1 era para las luces. Tenía 22 puntos. Cada punto vale 100 volamperes. En total, ¿cuánto va a ser? 2200. El circuito 2 tiene 15 enchufes. Cada enchufe tiene una potencia de 200. En total son 3000. La cocina tenía 8 enchufes, en total 1600. Los baños eran 3, en total 600. La lavadora tiene una potencia de 2500. El aire acondicionado de 9000 BTU es 1100 volamperes. 1100 volamperes. El de dormitorio 2 igual, 1125. La sala es de 18000 BTU, es el doble. Y la ducha eléctrica de 5000. Entonces aquí está ya la potencia eléctrica de cada circuito. Y eso es la base para ya el siguiente cálculo, que es calcular, digamos, los cables, los ductos de cada uno de los circuitos. ¿Ya? Y la potencia instalada es la suma, obviamente, de eso, ¿no? ¿Preguntas sobre este cuadrito? Está claro. Todo claro, ingeniero. Bueno, eso es todo por hoy. La siguiente clase, que es mañana, vamos a empezar ya la parte de cálculos, ¿no? O sea, cálculo, vamos a empezar aquí. Cálculo de la sección de los conductores, ¿no? ¿Alguna duda, jóvenes? Eso sería todo por la clase de hoy. Vamos a leer, Inge, para mañana. Muy bien. No se atrasen en su proyecto, ¿no? Porque estamos avanzando y ustedes están muy desfasados, ¿no? Porque ya el parcial lo han desfasado ustedes ya, y espero que no se acumulen, ¿no? Digamos, porque yo
estimo acabar la siguiente clase y ya solamente quedaría trabajo para ustedes. Bueno, lo veo mañana, ya obviamente el examen creo que lo subieron para el viernes, quedamos, ¿no? Sí, ingeniero, para el viernes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, quedamos ahí entonces, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. ingeniero, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, jóvenes.